Hola, bienvenidos todos a este canal, este espacio que estoy creando para compartir con ustedes. eh, y la idea de este video es explicarle un poquito de lo que está pasando y por qué he decidido crear este contenido y compartírselos con ustedes. Este canal nace con la idea de que sea tipo blog para yo compartirle con ustedes como todas las experiencias que yo voy teniendo y adquiriendo en mi vida y cómo esas experiencias me han servido a mí para tener un mejor desarrollo personal, una mayor conciencia sobre la vida, sobre las cosas eh, del mundo espiritual, las cosas que están ocultas y que de cierta forma me han servido a mí para ir creciendo y desarrollándome y superándome cada día como persona, como ser humano, en esta experiencia de vida. Entonces, la idea es compartirle a todos esas ideas, esos pensamientos y esas experiencias que he tenido para que les sirvan. Entonces, ustedes se estarán preguntando, eh, teniendo en cuenta el video anterior que les publiqué del tarot, pues eso qué es, de dónde nace, cómo se hace. Y para eso me gustaría explicarles un poquito lo que ha venido sucediendo en mi vida en los últimos años, los últimos como eh, 2, 3, 4 años, y cómo eso me ha ayudado a llegar hasta este punto de la vida en el que estoy compartiéndoles esta información. Mi vida básicamente empezó como cualquier persona normal de este mundo. eh, la primaria, el bachillerato. Yo vivo acá en la ciudad de Medellín. Y ya después de que yo terminé el bachillerato, empecé mi vida universitaria. Empecé mi vida universitaria completamente dedicado a mis estudios. Estudié arquitectura y logré graduarme en el año 2021. Logré graduarme en el año 2021 de la carrera de arquitectura en una de las mejores universidades de acá de la ciudad, que es la Universidad Pontificia Bolivariana. Y ahí pues aprendí muchas cosas sobre ese tema y luego cuando me gradué logré pues empezar mis estudios, mis trabajos como arquitecto, en una oficina de arquitectura, común y corriente como cualquier otra persona que se haya dedicado a estudiar y a trabajar en eso. Realmente no había cosas que yo dijera que en mi vida está pasando esto y esto me está sirviendo de algo o estoy aprendiendo tanto de este tema o de estas personas. No había como una conciencia, no había como yo preguntarme el por qué e indagar sobre las cosas que me estaban pasando o que me sucedían en ese entonces. Entonces mi vida sucedía muy superficialmente y vivía yo muy superficialmente. Pero muy en el fondo yo sentía que las cosas que yo estaba haciendo o viviendo no me estaban haciendo completamente feliz, no me estaban haciendo lo suficiente pleno, yo no estaba realmente conectado ni conmigo mismo, ni con nada, ni con las personas, ni con el entorno. Entonces todo sucedía de forma muy automáticamente y muy monótonamente. Y en el transcurrir de esos años, mientras yo trabajaba de arquitecto, tuve varios trabajos, estuve en varias oficinas, unas muy buenas, otras muy regulares. Y fueron experiencias muy, de cierta forma, muy esporádicas. Eran tiempos muy esporádicos en los que yo permanecía en esos trabajos y yo empecé a ver en eso que había como algo que estaba pasando con lo que yo realmente no lograba conectar. Entonces yo me decía, pero ¿por qué me está pasando eso? Ahí yo me empecé como a cuestionarme a mí mismo, porque yo no lograba como escalar, como tener una estabilidad
dentro del sistema mismo. Entonces, eso me generaba mucha inconformidad, muchas inseguridades, muchos miedos, muchos patrones que yo no lograba identificar en ese punto de mi vida. Hasta que llegó un momento en el 2023, en el trabajo que yo tuve, conocí una persona dedicada mucho a este tema de lo espiritual, lo metafísico, el mundo más allá, la conciencia, todo este tema metafísico. Y esa persona me ayudó con mi primer despertar, un despertar de conciencia. Entonces yo digo que yo en el 2023 tuve un despertar de conciencia y a partir de eso empecé a conocer nuevas personas, nuevos lugares, frecuentar otro tipo de lugares, otro tipo de personas. Y las experiencias que empecé a vivir estaban más en torno hacia lo espiritual. Tuve en esas un ritual espiritual muy fuerte, muy bonito, que hasta el día de hoy lo recuerdo con mucha conciencia, mucha plenitud, y fue un ritual que me ayudó a conectar con la fuente, con Dios. Y ese ritual trajo a mí un montón de no solo emociones, sino pensamientos y un montón de conciencia que yo no había adquirido. Entonces, por esos días yo estaba tratando de sanar muchas cosas, encontrar respuesta a muchas cosas y encontrar como ese significado de las cosas que ahora me están pasando o que me habían pasado y que tenían un sentido para mí, y yo estaba buscando ese sentido para poder como... La idea era tener en mí una conciencia, forma de ver las cosas, una perspectiva que me sirvieran para yo poder relacionarme en este entorno, en la sociedad, en el mundo, en la naturaleza, y que realmente hubiera una integración de mi ser y de las cosas que yo soy y que me gustan hacer de una forma más natural en este mundo, y que no todo fuera como forzado o es que fue porque fulanito me lo dijo, o es porque esto, sino que realmente fueran cosas que yo me naciera hacer, que a mí me nacieran hacer, que me hicieran feliz y que realmente me hicieran pleno y me llenaran. Entonces empecé yo a descubrir y a evidenciar en mi vida que habían una serie de patrones y de situaciones arquetípicas que de cierta forma condicionaban mi estilo de vida y por ende los resultados que yo tenía en mi vida. Esos resultados no los llamemos resultados buenos o malos, sino que dejémoslos como resultados. Pero el punto es que esos resultados a mí de cierta forma no me llenaban, no me hacían feliz del todo. Entonces al final la vida se volvía para mí muy monótona, muy básica, muy superficial, y realmente yo no tenía una profundización y una conciencia de lo que yo estaba viviendo y de las cosas que realmente yo quería hacer, que me hicieran feliz y me dieran esa paz y esa tranquilidad que yo quería hacer y tener. Entonces empecé mucho a preguntarme el porqué de las cosas, a investigar, y en esa investigación llegué a un mundo de información y de conocimiento metafísico y espiritual que me dio a entender a través de esa justificación y esos argumentos, entender el por qué me estaban pasando las cosas. Detrás de todo, la base de todo esto es que nosotros somos energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Nuestra vida es una vida dinámica que está en constante cambio, y esa energía que nosotros somos dentro, el espíritu que nosotros llevamos dentro de nosotros, que por diferentes etapas de la vida va pasando y se va moldeando,
cada vez se va haciendo más maduro y más consciente, ese espíritu, yo empecé a conectar con él cada vez de una forma más profunda, más, una mayor introspección hacia mí, hacia adentro, y encontré las respuestas paso a paso de lo que yo necesitaba para mi ser, para mi espíritu, para mi conciencia. Entonces empecé a recibir mucha información sobre el mundo metafísico, el mundo espiritual. eh, y sucede que mucha de esa información metafísica y espiritual a veces suele ser muy abstracta, a veces suele ser muy abstracta, muy difícil de comprender como para la mente que es lógica y tiene una forma de pensar que está acostumbrada a racionalizar todo, pero la información metafísica es mucho más abstracta, mucho más, eh, es a veces más difícil de entender y de digerir. Y encontré que en esa información abstracta hay como unos procesos eh, donde la información en el mundo normal se le diría como interpretación, pero esto no es tanto una interpretación, porque en el mundo espiritual se le dice más como canalización. Entonces es más como una canalización de la información y eso se logra a través, para mí, para mi forma en la que yo recibo la información, todo es como muy simbólico. Hay una información y una carga simbólica. Todas las cosas que suceden en el mundo, en las personas, en las situaciones, porque es que me pasa esto siempre, mira en las relaciones personales, porque siempre me enamoro de la misma persona y termino cometiendo los mismos errores, o en el tema del dinero, porque siempre que empiezo un negocio me pasa esto y me encuentro con este tipo de personas. Entonces, detrás de todas esas vivencias, tanto personales como de las demás personas, he logrado yo evidenciar que hay una información simbólica, también una información que está decodificada como con un aspecto metafórico, también lo que es el mito, la leyenda, y todas esas cosas, lo que es misterioso, lo que es místico, y todas esas cosas van como están cargadas en esa información abstracta. Entonces, para mí ha sido, bueno, no muy fácil, pero sí he logrado conectar con la canalización de esa información. Y todo sucede cuando yo logro ver a través de mi experiencia que toda esa información está decodificada en símbolos, en formas, en geometrías, en colores, en representaciones artísticas, en dibujos, en frases, en palabras específicas, situaciones específicas, y que realmente son patrones o arquetipos que suceden y están sustentados como en el inconsciente colectivo de las personas, y desde ahí empiezan a pasar todas esas situaciones y todos esos eventos que le van dando como un orden y un sentido a la vida y una forma de que pasen las cosas. En ese proceso del despertar de conciencia, de la información que empecé a buscar y de entender yo el mundo que me estaba rodeando ya desde una posición más espiritual y no tanto una vida superficial como nacer, crecer, estudiar, conseguir un trabajo, casar, sino más a profundidad, logré, logré un día conectar con una lectura del tarot que me hizo una de mis maestras, que me está guiando en este proceso de transformación, y ella me hizo una lectura con unas cartas que ella tenía,
Y esa lectura a mí me cambió la vida. Me cambió mucho la forma en la que yo entendía las cosas y las cosas que me pasaban y cómo atraía yo ciertas situaciones a mi vida y los resultados que yo estaba teniendo. Fue una lectura muy acertada, muy concreta, y todas las cosas que ella dijo y habló sobre lo que estaba pasando en la lectura que ella hizo resonó conmigo y con las cosas que me estaban pasando y con las cosas que yo quería que me pasaran. Entonces, a partir de ahí yo empecé a estudiar más ese tema. Empecé a estudiar mucho el tema de los símbolos, la información gráfica, los patrones y arquetipos de conciencia. Y encontré que con esa información la junté toda y empecé a canalizar mi propia forma de yo canalizar y abstraer esos conceptos. Entonces, a partir de esa lectura, empecé yo a trabajar internamente en yo buscar, encontrar una forma de, a través de mis procesos psíquicos y de mi energía espiritual, encontrar una forma en la que yo pueda relacionarme y desenvolverme en el mundo físico a través de mi conciencia y de mi espíritu. Y esa forma que yo encontré después de canalizar toda esa información abstracta, estudiar los arquetipos de conciencia y investigar mucho sobre el tema del tarot, la información gráfica, los símbolos, las metáforas, las emociones de las personas, toda esa información que a veces es tan difícil de entender, logré como encontrar esas situaciones, logré encontrar la herramienta que me permite a mí canalizar y abstraer toda esa información. Eso se ve como resultado el tarot que yo armé, es un tarot que yo armé desde las cosas que yo estudié y aprendí en este proceso de estos años. Y es el resultado de una forma que yo tengo para ver y canalizar y abstraer esa información. Entonces es una herramienta que yo he creado más que todo para mí, para yo encontrar y siempre que tengo una duda o una inquietud sobre algo específico que esté pasando, ya sea espiritual o físico o emocional o laboral, encontrar una solución. En esta parte se me desconectó el micrófono, solo me estaba despidiendo, y que gracias a esa herramienta que he logrado canalizar, voy a poder estar compartiéndoles este contenido y ayudándolos en su desarrollo espiritual. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? No. Ah,